Título Hande y Kerem superados. Nueva pareja turca incendia las pantallas. Un análisis profundo de los posibles sucesores de Anker y las series que definen la nueva ola del drama turco. ********. Hola, mis apasionados de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante y a menudo impredecible mundo de las series que nos roban el sueño y sobre todo, el corazón. Hoy vamos a abordar un tema que sé que a muchos de ustedes les toca la fibra sensible, el posible, aunque quizás prematuro, fin de una era, al menos en nuestras fantasías más románticas, y el nacimiento con toda su promesa y potencial, de una nueva. ¿Recuerdan, acaso no hace tanto tiempo, el auténtico furor global que desató la pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin? Eran, sin duda, la pareja del momento, los reyes indiscutibles de las pantallas turcas. Pero como bien sabemos, la vida, como un río caudaloso, da muchas vueltas inesperadas, y el mundo del espectáculo, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas, aún más. Así que si son de esos románticos empedernidos que aún suspiran con nostalgia por la inolvidable Senkalkam, y se preguntan con un brillo de esperanza en los ojos si acaso existe la remota posibilidad de una reconciliación, o si simplemente les gusta estar al tanto de los últimos romances que florecen y los proyectos más ambiciosos que se gestan en el vibrante mundo de la televisión turca, entonces, sin duda alguna, este es su lugar. Vamos a bucear en las profundidades de los rumores más jugosos, a analizar las evidencias que se esconden a simple vista y a examinar las posibles nuevas parejas que están surgiendo con fuerza y que podrían, tal vez, hacernos olvidar, aunque sea por un instante fugaz, el fenómeno arrollador que fue Anker. ¿Será posible? Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de intrigas y emociones, quiero recordarles, como siempre, que si disfrutan de este tipo de vídeos, repletos de chismes candentes, noticias de última hora y análisis perspicaces sobre nuestras series turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y sobre todo, activar esa campanita mágica para no perderse ni uno solo de mis próximos vídeos. Su apoyo, queridos amigos, es absolutamente fundamental para que esta comunidad siga creciendo y compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Además, los invito a que dejen sus valiosas opiniones sobre las series que mencionaremos en la caja de comentarios y, por supuesto, cuéntenme cuál es su pareja turca favorita de todos los tiempos. ¿Están preparados para el drama, el romance y la intriga? Pues entonces, sin más preámbulos, comencemos este viaje apasionante. La primera serie que vamos a analizar hoy, no porque esté directamente relacionada con el legado de Hande y Kerem, sino porque representa a la perfección esa fórmula de éxito innegable de la comedia romántica que ellos catapultaron a la fama a nivel mundial, es la encantadora ****Bato Yunu****. Esta serie, perteneciente al género de la comedia romántica en su estado más puro, fue protagonizada por los talentosos Aytak Sazmaz y Cemre Baysel. La trama, ligera y entretenida, gira en torno a Ada, una joven que está convencida de que está irremisiblemente maldita en el amor. Según una arraigada creencia familiar, Ada solo encontrará la verdadera felicidad si logra casarse con su primer amor. Sin embargo, como suele suceder en las comedias románticas, ese primer amor la abandona sin contemplaciones y Ada, presa del pánico y desesperada por romper la supuesta maldición que pesa sobre ella, decide manipular a Ruzgar, un hombre al que considera, quizás erróneamente, su salvación, involucrándose en una serie de situaciones cómicas y románticas que harán las delicias del espectador. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema central? Bueno, Bato Yunu representa de manera muy clara esa oleada de comedias románticas juveniles que surgieron a rebufo del éxito arrollador de Senkalkam. Aunque no logró alcanzar el mismo nivel de popularidad global que la serie protagonizada por Hande y Kerem, Bato Yunu sí demostró, de manera contundente, que el público seguía teniendo hambre de historias ligeras, divertidas y, sobre todo, repletas de romance, ese ingrediente indispensable que nos hace suspirar frente a la pantalla. Además, la química innegable entre Aytak Sazmaz y Cemre Baysel trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una pareja muy querida por los fans, tanto que incluso llegaron a casarse en la vida real, un verdadero cuento de hadas moderno. Esto nos demuestra que a veces, la magia de la televisión puede convertirse en realidad y que, quizás, Kerem y Hande no sean la única pareja salida de una serie que nos haga soñar con finales felices y amores eternos. Ahora bien, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que sí ha estado en el centro de los rumores y especulaciones sobre posibles nuevos romances en el panorama televisivo turco, la intrigante ***Aşk-Mank ***. Esta serie, también del género de la comedia romántica,
pero con un toque de drama que le añade una capa extra de complejidad. Cuenta con las actuaciones estelares de Burke Othberg e Ilansen como protagonistas. La historia sigue los altibajos de Ezra, una joven que decide casarse con Ozan por pura conveniencia, buscando una vida más cómoda y sin sobresaltos. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el matrimonio fracasa estrepitosamente y terminan divorciándose en medio de un mar de reproches y resentimientos. Años después, Ezra se encuentra con un Ozan completamente cambiado, transformado en un exitoso y adinerado empresario. Decidida a vengarse por el dolor que le causó en el pasado, Ezra comienza a trabajar en su empresa, desencadenando una serie de situaciones divertidas, tensas y, por supuesto, románticas que pondrán a prueba sus sentimientos y sus convicciones. ¿Dónde entra todo esto en la ecuación and/Kerem? Pues bien, durante la emisión de Ask Mankin Tikam, los rumores sobre un posible romance entre Burke Othberg e Ilansen fueron constantes e implacables. La química entre ellos era innegable incluso para los más escépticos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre su supuesta relación. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, muchos fans creen fervientemente que sí hubo algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Esto nos lleva a pensar que incluso después de la era Anker, las series turcas siguen teniendo el poder de unir a las personas y crear conexiones especiales, tanto dentro como fuera de la pantalla. Además, la trama de Ask Mankin Tikam, con su inteligente mezcla de comedia, romance y un toque de venganza, resonó profundamente con el público, demostrando que las fórmulas exitosas pueden reinventarse y seguir cautivando a los espectadores ávidos de nuevas historias y emociones. Siguiendo con la línea de parejas que generaron un sinfín de especulaciones y debates acalorados, tenemos que hablar obligatoriamente de la controvertida **Sadakatsiz**. Esta serie, un drama psicológico con evidentes tintes de thriller que nos mantiene en vilo desde el primer capítulo, está protagonizada por las talentosas Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen. La trama se centra en la vida de Asia, una doctora brillante y exitosa que descubre, de la manera más cruel e inesperada, que su esposo, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. A partir de ese fatídico momento, la vida de Asia se transforma radicalmente en una espiral vertiginosa de venganza, dolor y secretos inconfesables. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver Sadakatsiz con Hande y Kerem, o con posibles nuevos romances en el mundo de las series turcas? Pues bien, aunque la serie no se centre en una historia de amor juvenil y edulcorada, sí generó una enorme controversia y un debate apasionado en torno a las relaciones de pareja, la infidelidad y el empoderamiento femenino. Además, la intensidad palpable de las escenas entre Cansu Dere y Canecin Doruk, y la complejidad de la relación tóxica entre Volkan y Derin, interpretada magistralmente por Melis Sezen, despertaron todo tipo de reacciones en el público, desde la indignación hasta la compasión. Y aquí es donde entra en juego el chisme jugoso. Algunos rumores apuntaban a que la tensión eléctrica en la pantalla entre Canecin Doruk y Melis Sezen se extendía fuera del set de grabación, alimentando las fantasías de los fans. Si bien nunca hubo confirmación oficial, la química innegable entre ellos era evidente y muchos fans llegaron a creer que había algo más allá de la mera actuación. Lo importante aquí es recalcar que incluso en series con temáticas más oscuras y complejas, las relaciones entre los actores pueden generar expectación y alimentar los rumores, demostrando que el interés del público por la vida personal de los artistas sigue siendo un motor poderoso en el mundo del entretenimiento. Cambiando un poco de tercio y para demostrar que no solo las comedias románticas pueden generar parejas icónicas que trascienden la pantalla, hablemos de la aclamada **Yarg**. Esta serie, un drama legal y criminal que nos mantiene al borde del asiento, está protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La historia sigue a los personajes de Ilgaz, un fiscal recto y justo que cree en la ley por encima de todo, y Ceylin, una abogada audaz y apasionada que no teme romper las reglas para defender a sus clientes. Ambos se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado y enrevesado caso de asesinato. A medida que avanzan en la investigación, sus caminos se cruzan y surge una tensión romántica irresistible entre ellos. ¿Por qué Yarg es relevante en este contexto? Porque Kaan Urgankolu y Pınar Deniz ya habían trabajado juntos anteriormente en otra serie, la popular Ask 101, donde también interpretaban a una pareja. Sin embargo, en Yarg, la química entre ellos alcanzó un nuevo nivel de intensidad y sofisticación. La complejidad de sus personajes, la intensidad de las tramas y la forma en que interpretaban sus emociones, hicieron que muchos fans desearan fervientemente que su relación traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad.
Aunque ambos han mantenido su vida privada alejada del ojo público, la admiración y el cariño que se profesan mutuamente son evidentes en las entrevistas y en las redes sociales. Yark demuestra que las parejas de la televisión turca pueden surgir en los géneros más inesperados y que la conexión entre los actores, sumada a la calidad de la historia, es clave para crear un fenómeno que trascienda la pantalla. Finalmente, no podemos hablar de nuevas parejas turcas que están dando que hablar sin mencionar una de las series más comentadas y aclamadas del momento, la conmovedora Omer. Esta serie dramática cuenta con las actuaciones sobresalientes de Selahattin Paal y Gökçe Bahadır en los roles principales. La trama gira en torno a Omer, un joven y devoto muezín de una mezquita que se enamora perdidamente de Gülsüm, una mujer divorciada y considerablemente mayor que él. Su amor prohibido desafía las convenciones sociales y religiosas más arraigadas, generando un gran conflicto en sus familias y en su comunidad. Omer es interesante porque, a diferencia de las comedias románticas ligeras y desenfadadas, aborda temas muy delicados y controvertidos, como la diferencia de edad en las relaciones, el choque cultural y religioso, y la presión social. La intensidad de las emociones y la pasión desbordante entre Omer y Gülsüm han cautivado al público, y la actuación de Selahattin Paal y Gökçe Bahadır ha sido elogiada unánimemente por la crítica. Si bien no ha habido rumores de romance fuera de la pantalla, la química entre ellos es palpable y la forma en que interpretan su amor prohibido es realmente conmovedora. En resumen, hemos recorrido un camino fascinante lleno de rumores, especulaciones y posibles nuevas parejas en el mundo de las series turcas. Desde las comedias románticas ligeras como Bat Oyunu y Aşk Intikam, hasta los dramas psicológicos como Sadakatsiz, los dramas legales como Yark y las historias controvertidas como Omer, hemos visto que el interés del público por la vida personal de los actores y las posibles relaciones que surgen en el set de grabación sigue siendo un motor poderoso en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles nuevas parejas que están incendiando las pantallas turcas. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecen estas series? ¿Creen que alguna de estas parejas tiene potencial para convertirse en la próxima gran sensación? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.